Muchas gracias por la presentación, Jessica. Excelente tema el que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a hablar de lo que son los planes de continuidad de negocio en las organizaciones como un componente muy importante de los sistemas de gestión de continuidad de negocio. Para quienes han participado antes en estos webinars y específicamente en el que trabajamos anteriormente, sobre la nueva ISO 22301, pues surgió la duda o la pregunta recurrente de cómo conformar el plan de continuidad de negocios. Y en esta oportunidad nuestro objetivo es mostrarles precisamente cómo se confecciona ese plan de continuidad de negocios y cómo podemos utilizar la herramienta ISO Tools para confeccionar este plan de continuidad de negocios. Voy a mostrar mi cámara para que nos conozcamos. Algunos de los asistentes que veo por acá ya los conozco. Bueno, ese soy yo. Hola, ¿qué tal? Y estoy acá precisamente para explicar cómo se confeccionan estos planes de continuidad de negocio, qué importancia tienen para la organización y cuáles son los tips más importantes para poder implementarlos en nuestras organizaciones. Bien, voy a quitar mi cámara ahora para concentrarnos en el tema que nos atañe. Bien. Bueno, primero que nada, presentar a ISO Tools. ISO Tools es una herramienta tecnológica que sirve como apoyo para la implementación de los sistemas de gestión. Y en el mundo en el que nos encontramos, pues es necesario hacer uso de estas herramientas en los diferentes dispositivos. Específicamente cuando hablamos de los sistemas de gestión de continuidad de negocio, hablamos de un tema que se debe activar antes de que las cosas ocurran. Es un sistema de gestión orientado a la prevención de incidentes y a la atención de las incidencias que pueden afectar la continuidad del negocio. Y una vez que estas nos hayan afectado, pues podamos recuperarnos en un periodo de tiempo que sea pertinente, que sea aceptable para no afectar la operación del negocio y las relaciones que tenemos con nuestras partes interesadas. Bien. Por eso hacer uso de estas herramientas tecnológicas pues es imperante, es muy necesario para las organizaciones del mundo de hoy y es lo que marca la diferencia entre lo que son las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. Cuando hablamos de ventajas comparativas, hablamos de ventajas como el precio, como la tecnología, es decir, de tener el mejor precio del mercado en nuestros productos. Es una ventaja comparativa porque en cualquier momento puede surgir otra organización que nos puede ofrecer el mismo producto por un precio mucho más bajo. El contar con la tecnología de punta pues también es una ventaja comparativa porque la tecnología todos los días avanza y nuestros competidores seguramente podrían tener acceso a esa tecnología más avanzada para poder competir contra nosotros. Entonces, estas ventajas comparativas, si bien tenemos que trabajarlas y atenderlas, pues es mucho más relevante trabajar en el campo de las ventajas competitivas. Las ventajas competitivas, primero que nada, son productos de las decisiones estratégicas de la organización y tienen que ver con el valor agregado, la transparencia de las organizaciones y la confianza. Y cómo nosotros podemos inspirar confianza en las organizaciones y en las entidades con las que nosotros nos relacionamos, llámese clientes, proveedores, entes reguladores, incluso cuando hablamos de nuestra cadena de suministro, pues esta confianza la construimos en función a la capacidad de respuesta que tenemos ante los eventos disruptivos. Bien, estos eventos disruptivos son eventos que nosotros no podemos controlar, que ocurren por factores
pueden ser factores internos o externos, pero definitivamente no están dentro del control natural que tiene la organización. Cuando hablamos del control natural de una organización, tiene que ver con el control sobre sus procesos, sobre sus personas, sobre las personas que conforman a la organización, lo que son los tiempos de entrega, la operación de los equipos, la operación de los software. Pero todos estos elementos están sujetos a factores internos y externos que podrían estar afectando la continuidad. Por ejemplo, incendios, sismos, protestas, pandemias, una cantidad de factores que si llegan a ocurrir, probablemente puedan afectar nuestra capacidad de suministrar productos conforme con las especificaciones de nuestros clientes y otras partes interesadas. Aquí muestro un tanto lo que son la casuística de continuidad de negocio. Por ejemplo, en el caso de del centro de datos de Cante Technology, un incendio afectó a 200 clientes por la eficacia de su plan de continuidad de negocio, pues estos 200 clientes apenas se dieron cuenta de un parpadeo que tuvieron sus servicios porque precisamente tenían un plan de continuidad de negocio eficaz. Bien, caso contrario, un virus informático que afecta a un hospital del Reino Unido, en el cual fundamentalmente no podían hacer los registros de ingreso. Al no reconocer quiénes son los pacientes, pues la responsabilidad del hospital no se puede honrar y en este caso quedaron 5 días sin prestación de servicios. Imagínense 5 días sin prestar servicios de emergencia, por ejemplo. En este caso, la continuidad de negocio afectó la capacidad del hospital de brindar servicios de salud. En este caso, estaríamos afectando directamente la calidad de vida e incluso la vida misma, la integridad de la vida misma de los usuarios del hospital. En el caso de Deutsche Telekom, esto es una de las empresas más importantes de telecomunicaciones en Alemania, por usar eficazmente su plan de continuidad de negocio, logró hacer la migración de 1.600 empleados de un edificio que se quemó. En este caso estamos viendo las imágenes del edificio que se quemó, a su centro de datos o a su centro de operaciones alterno. Al hablar de 1.600 empleados, estamos hablando de mucha gente que se movilizó para poder recuperar en pocas horas la operación de uno de los servicios más importantes que tenemos en el mundo actual, como son las telecomunicaciones. Entonces, acá vemos la casuística de planes de continuidad de negocios que funcionaron y otros que no funcionaron muy bien o que no existían. Esto es uno de los paradigmas más importantes que encontramos dentro de la implementación de los planes de continuidad de negocios, que dicen, es que no me hace falta, es que es muy costoso, es que nunca nos ha sucedido, es que tenemos seguros contra todo riesgo. Pues fíjense, puede ser que por este último argumento, puede ser que tengamos seguros que nos apoyen desde el punto de vista financiero para soportar los daños que pueda tener la infraestructura, pero nuestra reputación no la recupera nadie. Si nosotros no pensamos desde antes cómo actuar ante situaciones, ante eventos disruptivos, pues simplemente nuestras partes interesadas van a dejar de confiar en la organización y todo el esfuerzo que significa construir una marca, construir una reputación en un mercado, pues se puede venir abajo por factores que no controlaron la organización. ¿Ya? Entonces, la pregunta clave es ¿por dónde empezar? Lo primero que tenemos que hacer es un análisis del contexto. Nosotros tenemos que saber dónde estamos ubicados. Por ejemplo, yo me encuentro ahora en Santiago de Chile. Es lógico que para las organizaciones que operan en Chile nos preparemos para sismos. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una zona sísmica y la experiencia nos dice que los sismos en Chile son de una escala importante. Llegan a niveles de terremotos. Tenemos registrado uno de los terremotos más grandes de la historia en Valdivia. Entonces,
es de lógica que en este contexto nos encontremos con acciones o que debemos estar preparados para los sismos. Bien, hay, por ejemplo, ciudades que se encuentran frente al mar y por lo tanto para ellos es lógico que se estén preparando para tsunamis. Y así sucesivamente. Cuando nosotros hacemos el análisis del contexto, tenemos que estar viendo en nuestro entorno cómo está configurado la geología, cómo está configurado, por lo menos, quiénes son nuestros vecinos, cómo está configurada la vecindad en la que nos encontramos. Si nos encontramos en un edificio donde no compartimos, por ejemplo, el control de todo lo que se almacena y cómo se almacena en ese edificio. Si tenemos, por ejemplo, vecinos que manipulen sustancias peligrosas, pues ese contexto es necesario analizarlo. Y eso nos va a permitir hacer unos análisis que vamos a ver más adelante, que son los análisis de impacto del negocio y evaluación de riesgo, los cuales nos van a permitir establecer o definir una estrategia de recuperación acorde al contexto en el que nos encontramos. El otro factor es el liderazgo. Los líderes influyen en la organización. De hecho, el líder, su función principal es influir en la organización. Si los líderes le prestan atención a esta clase de estrategias, si los líderes comunican que esto es importante para la organización, si disponen recursos, tiempos, participan en los programas de prueba, si participan en el diseño de la estrategia de recuperación, pues vamos a tener a una organización abocada a estas estrategias de recuperación. Recuerde que nosotros estaríamos preparándonos para algo que no sabemos cuándo va a suceder. Puede suceder esta misma tarde, puede suceder mañana, puede suceder Perdona, la semana que Gilbert, viene. ¿Sí? está habiendo problemas con la presentación. Me dicen que no pueden ver conforme la estás avanzando. Ahora mismo estoy hablando de liderazgo. Estoy en esta. ¿Tú ves cuando dice por dónde empezar? Solamente aparece la portada de la presentación. Disculpa, bueno, discúlpenme todos. Yo, a ver, voy a hacer acá, voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a compartir de nuevo para ver si esto nos permite. Ahora está correcto. ¿Ahora está correcto? Ah, ok. Sí, Bueno, vale. mil disculpas, la verdad es que no me había concentrado en la presentación y no había percatado que no lo habían visto. Bueno, ya nos encontramos en esta fase de liderazgo. Luego, bien, ya cuando tenemos los líderes enfocados y al equipo de trabajo también enfocado en que esto es importante, de que tenemos que contribuir con el logro del objetivo de continuidad de negocio, entonces pasamos ya a una etapa de procesos críticos, de definir quiénes son los procesos críticos. Cuando yo estoy implementando estos sistemas de gestión y pregunto cuáles son los procesos críticos de la organización, me dicen todos. Y lamentablemente eso no es así. Evidentemente todos son muy importantes porque dentro de una organización, todos tenemos que contribuir con el logro del objetivo. Pero ante una situación catastrófica, una situación en la que tenemos que utilizar los recursos mínimos, seguramente vamos a encontrar cuáles son los verdaderos procesos críticos. Y para ello hay análisis que los vamos a explicar un poco más adelante. Luego tenemos que definir el alcance. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que delimitar los recursos. Evidentemente los recursos dentro de las organizaciones, en el mundo actual, pues no son infinitos. Por lo tanto, nosotros tenemos que definir un alcance muy preciso que precisamente vaya enfocado a mantener la operación de los procesos críticos y que mantenga también nuestras relaciones con nuestras partes interesadas de forma confiable, de forma transparente y sobre todo que podamos poder seguir operando sin la afectación de nuestros colaboradores y de la comunidad donde nos encontramos. Eso es muy importante. Entonces, definir el alcance tiene que ver con aspectos de operaciones de los procesos, pero también
con aspectos de la situación geográfica, ¿sí? Nosotros tenemos que velar por que nosotros podamos seguir operando, pero también debemos ver cómo se encuentra la comunidad de nuestro entorno, porque la comunidad, en consecuencia de que nosotros colaboremos con ellos, ellos van a colaborar con nuestra continuidad de negocio. Bien. En este diagrama muestro, digamos, la secuencia o las fases para la implementación de un plan de continuidad de negocio. Si bien muestro las fases, digamos, con un orden que, si se quiere, es un orden cronológico, no necesariamente van a ocurrir una tras de otra. ¿Bien? ¿Por qué les digo esto? Ya les voy a explicar, sobre todo al final. Esta mejora continua del plan no debería ir al final, debería ir realmente a lo largo de todas las fases de implementación. ¿Ya? Explico brevemente de qué trata cada una de las fases. Lo primero que se tiene que es establecer una política y el diseño del plan. El diseño del plan es la conformación de ese documento que va a servir de referencia para poder ejecutarlo. Bien, ¿qué componentes debe tener? Eso es lo que se refiere. Y específicamente la política tiene que ver con la postura que tiene la alta dirección sobre la continuidad del negocio y cómo se la quiere transmitir a sus colaboradores, precisamente para que los colaboradores le den importancia a este aspecto. Luego tenemos el análisis vía y RA se encuentra también en alguna bibliografía como RIA, es como un juego de palabras. En realidad, cuando hablamos de vía es Business Impact Analysis, y cuando hablamos de RA es Risk Assessment, ¿sí? Es decir, análisis de impacto del negocio y evaluación de riesgos. Eso es lo que hacemos inmediatamente después que tengamos establecida la política y el diseño del plan. ¿Por qué? A partir del análisis vía y el análisis RIA, nos permite hacer el desarrollo e implementación del plan de continuidad de negocios, que luego se tiene que enfrentar a la gestión de eventos disruptivos. Esa gestión de eventos disruptivos nos dispara la necesidad de hacer una estrategia de recuperación, y esto tiene que estar sujeto a una mejora continua. Cuando digo la mejora continua, tiene que ver con un conjunto de elementos, como le dije, que deben estarse ejecutando de forma permanente a lo largo de todas estas fases. Porque la política y el plan también pueden ser mejorables, los análisis vía y RIA se pueden mejorar, el plan de por sí, las estrategias se van a ir mejorando conforme vayan ocurriendo incidentes menores. Esto es una estadística que se maneja a nivel de los especialistas de continuidad de negocio. Organizaciones como la UNICEF, la Cruz Roja, que participa mucho en zonas de desastres, dice que un evento disruptivo ocurre después de 7 incidencias menores, ¿sí? Es decir, hubo 7 situaciones de menor impacto que finalmente se tradujeron en un evento disruptivo. Ustedes me dirán, pero es que al clasificar, por ejemplo, un sismo, un evento disruptivo, no hay forma de preverlo, de anticiparse a la existencia de un sismo. Eso es cierto, pero hay incidentes en el entorno de la organización que hacen que el efecto del sismo sea peor que la catástrofe natural de por sí. Por ejemplo, por hablar de algo terrenal y algo simple, revisen, por ejemplo, la situación o cómo se encuentran las áreas de evacuación, las vías de evacuación. A veces nos hemos encontrado con edificios que tienen toda la vía de evacuación despejada, pero justo a la salida tiene una cadena, un candado, y eso no va a permitir a las personas a salir por ahí. El argumento que me presentan, no, es que por medidas de seguridad no tenemos esta puerta abierta o con acceso a que se pueda abrir. Pues precisamente nosotros tenemos que buscar la manera de mejorar
la infraestructura para que se pueda abrir solamente en casos de emergencia, que no se puede abrir desde la parte externa, de que no se utiliza como una estrategia para poder incidir en la organización, poder entrar en la organización por algún maleante, por alguna amenaza externa. Entonces, eso es parte de la mejora, estar pensando constantemente en cómo nosotros podemos ejecutar mejor nuestras estrategias de recuperación, sin, por supuesto, afectar la operación normal. Eso es el reto que tenemos cuando nosotros implementamos un plan de continuidad de negocios. Bien, entonces empezamos por el establecimiento de la política y el diseño del plan. Bien, para quienes tienen conocimientos en otros sistemas de gestión, por ejemplo, los sistemas de gestión de la calidad, que incluso en cierta época, al aprenderse de memoria la política era todo un reto, incluso era lo que iban a buscar los auditores, que se supieran la política cantada, como dicen en mi tierra. Pues acá nos separamos un poco de esa percepción que tenemos de la política. La política no necesariamente tiene que ser sencilla, digamos, debe ser entendible, pero debe estar en el nivel de complejidad necesario para poder comunicar la importancia que tiene la continuidad de negocio dentro de la organización. También en términos de extensión, la extensión de la política de continuidad de negocio normalmente es más amplia, mucho más amplia que las políticas que tenemos, por ejemplo, de las políticas de calidad o las de seguridad y salud ocupacional. Esto es muy importante tener en cuenta. Este es un paradigma que debemos derribar. Las políticas de continuidad de negocios normalmente son de extensiones importantes, son de varias páginas, así que tenemos que prepararnos para poder elaborar esas políticas bajo esas extensiones y que la gente esté acostumbrada a revisar esta información con esa extensión. Bien, ahora mismo tenemos la ayuda de infografías, de videos, bueno, hay una cantidad de recursos para enseñar sobre una política, para poder comunicar la política, que no necesariamente tiene que ser escrita, puede ser incluso con dibujos, sobre todo ahora los millennials que utilizan mucho infografía, pues se puede utilizar toda la creatividad para confeccionar la política, pero lo importante es que no podemos ser mezquinos con la información que ahí se suministra. Y luego tenemos lo que es el diseño del plan, que son los formularios que a continuación vamos a ver. Bien, bien. En cuanto al contenido de la política, fíjense, aquí muestro 8 secciones que debe tener o debería tener la política. Esta la estamos tomando de un ejemplo de una organización. Por razones obvias, no voy a poner el contenido de la política, o por lo menos no lo voy a hacer de forma extendida. Voy a mostrar una sección de la política para que sirva de ejemplo, pero cada organización debe diseñar la suya. Los antecedentes es un poco sacar del análisis del contexto del por qué es importante para la organización diseñar una política del plan de continuidad de negocio. El propósito es importante mencionar los elementos que son relevantes para la organización. Primeramente, las personas. Nosotros tenemos que resguardar la integridad de las personas dentro y fuera de las instalaciones. Lo que es la comunidad en la que nos encontramos. Siempre para nosotros debe ser prioridad las personas. También los activos de información de la organización. Los activos de información son los que nos van a permitir a nosotros desempeñar una estrategia de recuperación eficaz. También están los activos físicos de la organización. Sin esos activos físicos no podríamos ejecutar los procesos. Por lo tanto, tenemos que mencionar todos esos elementos dentro del propósito. Luego, el ámbito es lo que nos va a permitir saber ya el entorno en el que vamos a estar trabajando, nos va a permitir definir cuál es el alcance que tiene la organización o que tiene el plan de continuidad de negocio respecto a la organización. En el ámbito también nos va a indicar las ubicaciones geográficas en las cuales se va a ejecutar el plan de continuidad de negocio, haciendo mención específica de la sede principal y lo que es la sede alterna
para operar en caso de que la sede principal quede imposibilitada para ser utilizada. Bien. Luego tenemos un control y sanciones. Esto también es muy importante. Es una variante que tiene una política de continuidad de negocios que quizás no tiene las políticas, digamos, tradicionales de calidad, seguridad y salud ocupacional y ambiente, medio ambiente, que normalmente no se habla de sanciones, pero para el caso de continuidad de negocios sí es importante hacerles saber a nuestros colaboradores que el incumplir con las pautas que establece esta misma política, pues tiene consecuencias. ¿Sí? Es importante hacerlo saber. Y también cuáles van a ser los controles que tenemos para asegurar que todos vamos a colaborar, o los que le corresponde colaborar con el plan de continuidad de negocios colaboren. También debemos hacer referencia a los documentos relacionados, en este caso específicamente con el alcance del sistema de gestión de continuidad de negocio, con los manuales de operaciones, si esto los tienen documentados. Bien, toda la información pertinente para poder complementar el plan de continuidad de negocios. También un conjunto de definiciones. Es importante que estén claras las definiciones para la organización. Podemos hacer uso de la ISO 22301, donde hay un vocabulario de definiciones y hay términos muy específicos en el plan de continuidad de negocio que tienden a confundir a las personas, como son el RTO, el RPO, el MTDP. Sí, esos son siglas que a la gente termina como confundiendo, y hay que saber, hay que tener muy claro qué son, qué significan y cuáles son sus momentos. ¿Sí? En siguientes láminas le voy a mostrar un pequeño gráfico donde tenemos identificados visualmente cuáles son esos factores, sobre todo el RPO, el RTO y el MPTD. O perdón, el MPDT. ¿Ok? Tenemos también lo que es la política propiamente, que ya son los lineamientos que tiene la alta dirección para poder convertirlos ya luego en acciones. Si se quiere, aquí es donde está el contenido de la política y coincide con la estructura que tenemos en otros sistemas de gestión. Y los roles y responsabilidades. Hay también que definir cuáles son los roles y responsabilidades. Y en este caso voy a hacer énfasis en lo que es la palabra rol. La palabra rol se diferencia, por lo menos en los planes de continuidad de negocio, a la palabra cargo. ¿Sí? El cargo que tiene un analista, un jefe, un coordinador, un gerente, son para lo que son las operaciones normales de la organización, o lo que se dice en continuidad de negocio, el régimen permanente de la organización. Pero cuando estamos ante un evento disruptivo, tenemos que designar roles, es decir, las funciones que va a tener una persona durante ese evento disruptivo para poder generar o para poder ejecutar la estrategia de recuperación. Estos roles van a estar designados, evidentemente, antes del evento disruptivo, y una recomendación que le hago es que tengamos roles principales y secundarios. Porque eventualmente un evento disruptivo, un rol principal, por ejemplo, el rol de la comunicación, que es uno de los roles más importantes que tiene el plan de continuidad, puede ser que quien tenga el líder de comunicaciones o el liderazgo de comunicaciones en el evento disruptivo haya sufrido un accidente, y este accidente lo imposibilite de ejercer su rol. Entonces, ahí inmediatamente entra el rol secundario. ¿Ok? Allí, eso es un tip en cuanto a lo que son los roles y responsabilidades, y debería estar en el marco de la política. Para quienes han trabajado con la documentación de los sistemas de gestión, pues esto se parece mucho a un manual, si se quiere. O sea, la forma en cómo está estructurado este índice es como la de un manual. ¿Bien? Propiamente el contenido de la política
lo podemos ver acá. Aquí solamente muestro 4 lineamientos, pueden ser más, y normalmente son más. Aquí, digamos, pongo los lineamientos introductorios de una política de continuidad de negocio. El primero es que se resguardará la seguridad e integridad de todas las personas que se encuentren en las instalaciones de la organización, así como de aquellos colaboradores internos que, estando fuera de las instalaciones de la empresa, se encuentran prestando servicios en nombre de la misma. Bien, aquí el primer lineamiento de la política nos dice la importancia que tienen las personas dentro de la organización y que no solamente vamos a estar protegiendo la integridad de las personas que están dentro de nuestras instalaciones, sino quienes están trabajando para nosotros, pero en otras instalaciones o fuera de las instalaciones. Bien, la segunda, se generarán las condiciones para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de continuidad de negocio, estructurando los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo a los requisitos de la ISO 22301. En este caso, la política nos dice que vamos a trabajar bajo el estándar de la ISO 22301. Bien. Luego dice, se realizará una evaluación de riesgos, RA, de la continuidad de negocios relacionada con las amenazas que pueden interrumpir los procesos de la organización. Sí, esto es bien importante. La evaluación de riesgo debe ser proporcional a las amenazas que tenemos dentro de la organización. O sea, a ver, yo voy a decir una exageración para quienes conozcan Caracas. Caracas, los edificios que se encuentran en Caracas no pueden estar sujetos a un tsunami, pues no van a estar sometidos a un tsunami. ¿Por qué? Porque tienen en su cara norte al Ávila, y el Ávila va a evitar que el mar llegue a Caracas. Entonces, o sea, no podríamos estar preparando a nadie en Caracas para un tsunami, pero quienes se encuentren frente a la costa, seguramente sí tendría que estar preparado para un tsunami. Bien, el otro elemento es que se realizará un análisis del impacto del negocio en aspectos tales como seguridad, financiero, normativo y de imagen, determinando los tiempos y prioridades de recuperación y las necesidades de recursos basadas en la evaluación costo-beneficio. Es decir, nosotros en este caso, esta organización que definió esta política va a analizar hacer el análisis vía bajo las perspectivas de seguridad, financiero, normativo y de imagen. Eso va a darle lineamientos a quienes van a hacer el análisis sobre que debemos darle valores a esas variables desde el punto de vista de seguridad para poder preservar la integridad de las personas y de los activos de información y los activos físicos. El financiero es que tenemos que preservar la integridad financiera de la organización. Normativo es desde el punto de vista del cumplimiento legal y el cumplimiento voluntario que tiene la organización, y de imagen tiene que ver con la reputación. Es decir, nosotros, dependiendo de qué tanto se está arriesgando, nosotros tenemos que generar un plan de continuidad en la proporción de esa pérdida. ¿Bien? Ya comenzamos entonces con el diseño del plan. Lo primero que tenemos que definir es cuál es el propósito. Entonces tenemos que proteger al personal, primero que nada, proteger a tu negocio y ayudar a la comunidad. Eso es el propósito del plan. Acá se define cuál es el personal que debemos proteger. Esto también es muy importante. Todas las personas somos importantes dentro de la organización, todos somos relevantes, por algo estamos contratados, pero hay personal crítico, hay personal que va a ejecutar los procesos que van a permitir la continuidad del negocio. Por lo tanto, ese personal debe estar protegido durante la estrategia de recuperación. El proteger tu negocio también va a depender de cuáles son las líneas de negocio que son más relevantes, sobre todo aquellas que tienen que ver con la prestación de servicio, con la continuidad del servicio. Por ejemplo, si estamos en una empresa de servicios públicos, pues la línea final, la de prestación de servicio, es la que debemos proteger. Por supuesto, deberíamos tener
todo lo que soporta esa prestación de servicio final. En el caso, por ejemplo, de las electrificadoras, lo que es la distribución en media y baja tensión debe estar completamente operativa, pero las plantas de generación también deberían mantenerse operativas, porque si no, ¿de dónde sale la energía? Bien. Y en cuanto a ayudar a la comunidad, pues debemos reconocer quiénes están en nuestro entorno, cuál es nuestra comunidad, cuáles son aquellos puntos vulnerables, cuáles son las personas más vulnerables de nuestra comunidad, porque les digo, en medida que nosotros colaboremos con nuestra comunidad en ese evento disruptivo, pues la comunidad va a contribuir con nosotros. Bien, si no lo hacemos, la comunidad eventualmente puede abandonar su rol, que es muy relevante, durante la estrategia de recuperación, y finalmente se convierte en un factor adicional contrario al éxito del plan de continuidad de negocio. Bien, luego tenemos que definir lo que es el alcance. ¿Cuáles son los procesos que se van a incluir en el plan de continuidad de negocio? Ya vamos a ver un ejemplo de ello. ¿Cuáles son los productos a incluir? Productos y servicios. No todos los productos y servicios van a requerir que se mantengan disponibles para nuestros clientes. Por lo tanto, hay que definir cuál es esa línea que vamos a mantener. Los insumos a incluir, y en este caso entramos ya en un tema bien complejo dentro de los planes de continuidad de negocio, que nosotros tenemos que gestionar lo que es la cadena de suministro. La cadena de suministro tiene que también tener su plan de continuidad de negocio, porque en un eventual evento disruptivo, que sea una catástrofe, ellos también van a estar afectados, ¿sí? Por ejemplo, si es un terremoto, el terremoto te afecta a ti y a tus proveedores, si están ubicados geográficamente en el mismo sitio. Bien, la tecnología a incluir en el plan de continuidad de negocio. Esto es muy, muy importante. Hoy día los procesos dependen de la información, y la información corre tras la tecnología. Por lo tanto, tenemos que saber cuáles son los elementos mínimos necesarios que debemos tener para poder asegurar la continuidad de negocio. Las partes interesadas a incluir. No solamente tenemos que hablar de la comunidad, sino que también tenemos que hablar tenemos que hablar de entes reguladores, tenemos que hablar, por ejemplo, de los agentes de seguridad que van a interactuar con nosotros. En los programas de pruebas, nosotros tendríamos que incluir a esos agentes de seguridad, por ejemplo, el tiempo de respuesta que tiene el cuerpo de bomberos para desplazarse desde el sitio en el que se encuentra hasta el sitio donde requerimos que nos atiendan. Protección civil, que sepan cuáles son las características de nuestras instalaciones, sobre todo si nos encontramos en edificios que de muy reciente data o de muy vieja data, porque ya la gente se acostumbra a la existencia de estos edificios, y también si hay modificaciones dentro de nuestros edificios, que ellos conozcan cómo está la infraestructura. Bien, esto es muy importante. Bien, tenemos también la organización del equipo de continuidad de negocios. Debemos tener una primera línea de defensa, que fundamentalmente son los que comunican la situación en la que se encuentra, cuál va a ser la activación del plan de continuidad dependiendo del evento disruptivo al cual estamos sujetos. No es lo mismo actuar ante un incendio que actuar ante un terremoto. No es lo mismo actuar ante, por ejemplo, una inundación que a un ataque cibernético. Por lo tanto, esa primera línea es la que se va a enterar. La segunda línea de defensa normalmente son los que están en la táctica, es decir, la movilización a los centros alternos, lo que es la puesta en marcha de lo que son la infraestructura necesaria para operar, y la tercera línea de defensa, que es la toma de decisiones, que es la que va a administrar en definitiva toda esta estrategia, y que debe estar enterado de la ejecución de las dos líneas previas para poder administrar los recursos de forma adecuada dependiendo de la magnitud del evento disruptivo. Bien, luego pasamos a lo que es el análisis guía y RIA. Bien, a ver, yo digo RIA, es RA, Risk Assessment, pero ya por costumbre lo decimos guía y RIA los especialistas en la materia, ¿ya?
Bien, lo primero que tenemos que tener es una estructura de procesos. Esto es un paradigma muy importante que se ha presentado dentro de los sistemas de gestión, porque normalmente las organizaciones están administradas por departamentos y nosotros tenemos que orientarnos a los procesos. ¿Por qué? Porque dependiendo de esa orientación a los procesos vamos a tener más o menos éxito dentro de nuestro sistema de gestión de continuidad de negocio, específicamente en la ejecución del plan de continuidad de negocio. Bien, aquí hacemos un breve esquema en la cual nos ponemos en cuenta de cuáles son los términos que vamos a estar utilizando durante el plan de continuidad de negocio. Lo primero es un evento disruptivo. Un evento que marca un antes y después. Luego hay una etapa de evaluación de daño y un llamado de activación del plan. La activación del plan no puede ser inmediata al evento disruptivo porque el evento disruptivo tiene un tiempo de duración y nosotros tenemos que hacer una evaluación de daño. La evaluación de daño, por ejemplo, podemos ingresar al edificio donde están nuestras operaciones principales. Está habilitado nuestro edificio de operaciones alternas. Las vías, cómo se encuentran, ¿sí? Ese periodo es un periodo de activación del plan. Luego, entre el evento disruptivo y el punto donde empezamos a recuperar la información para poder ejecutar la estrategia de continuidad, se le llama RPO. ¿Bien? Luego hay un tiempo que es el tiempo de recuperación. Realmente este es el tiempo crítico. Esta flecha que está aquí es el tiempo crítico que debemos seguir para poder ser eficaces. Somos más o menos eficaces dependiendo de nuestros tiempos de recuperación o RTO. Y luego existe un periodo que es un periodo, que es el periodo máximo en el cual puede estar detenido un proceso dentro de la organización antes de que su daño sea irrecuperable. ¿Sí? Hay organizaciones que tienen más o menos tiempo para ello. Por ejemplo, si estamos hablando de la banca, hablar de más de 4 horas es mucho tiempo. Es un tiempo en el cual ya si se pasan las 4 horas, las pérdidas son muy importantes, incluso es irrecuperable. Pero hay negocios que tienen un poco más de holgura. Por ejemplo, si estamos hablando de un servicio de consultoría, pues tiene una holgura que puede ser de 1 o 2 semanas más. Si estamos hablando de servicios críticos, como por ejemplo agua, luz, gas, pues los tiempos de recuperación no debería superar, por ejemplo, el tiempo de la duración de la luz del día. Esa es una referencia. Sin embargo, bueno, hemos encontrado ocasiones en las que ciertas organizaciones que tienen este tipo de responsabilidad han durado 24 y hasta 48 horas y hasta más sin suministro eléctrico. Por ejemplo, imagínense una ciudad, un país como Chile, que tiene diferentes estaciones. En una estación como el invierno, que no tenga suministro de gas durante, no sé, 72 horas. Pues ahí el efecto que tiene sobre la comunidad es muy grande. Por lo tanto, debemos abocarnos en que este periodo de recuperación sea lo más corto posible y siempre debería ser menor al MTDP. ¿Por qué? Porque el MTDP es que ya no es recuperable, ya el negocio se perdió. Simplemente no se puede volver atrás. ¿Bien? Luego tenemos lo que es el análisis vía propiamente. Tenemos en la imagen previa teníamos los distintos procesos A, B, C, D, E, F. No le puse nombre para no condicionarlo y para poder proteger la confidencialidad del caso. Es un caso real en el cual los procesos A, D, E, J y K son los procesos críticos. Fíjense, voy un poco atrás, ¿por qué son los procesos críticos? Precisamente son los que están en atención al cliente, son los que están en el suministro del producto, son los que se encuentran en relación con los proveedores, y aquí estos dos procesos, yo que me conozco la organización, le digo que son procesos que tienen que ver con el pago a los trabajadores y el pago a los proveedores, ¿bien? En la administración de los recursos.
Bien, ellos pues hacen un análisis de impacto interno y externo, en el cual hay una combinación entre medio alto y bajo. La combinación medio alto o alto alto son las que nos van a permitir definir quiénes son los críticos. Aquí encontramos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, solo 5 procesos críticos. Bien, ahí eso es lo que decía, solo el 50% son realmente críticos. Bien, luego se analiza cuáles son el periodo máximo de detención de esto, o que pueden permanecer detenidos estos procesos, el MTDP para cada uno, y tenemos que para los 5 procesos tenemos diferentes tiempos. El tiempo crítico es el K, y en este caso tenemos definido unos RTO, los tiempos de recuperación, al 50% de cada uno MTDP. Bien, esto se hace como ejercicio para poder fijar los RTO. Los RTDP son los que nos permiten a nosotros ya decir, bueno, ese es el crítico y tenemos que mantenerlo en una distancia suficientemente sana para poder evitar daños mayores a la organización. Bien, aquí están los procesos críticos identificados. Siempre fíjense que están en el contorno de la organización, en la entrada y en la salida. No siempre sucede esto es solamente un ejemplo, pero es importante tenerlo en cuenta, que son los más factibles a hacer procesos críticos, los que están en el contorno de la organización. Bien. Luego se empieza a ver cuáles son los recursos internos que son críticos, como son los inmuebles, equipos, máquinas, inventarios, sistema tecnológico, recursos humanos, fondos y otros, en el cual nosotros tenemos que decir cuáles son sus características técnicas, tenemos que conocerlo y qué cantidad necesitamos para poder mantener operando nuestra organización. También los servicios esenciales como electricidad, gas, agua, comunicaciones, carreteras y transportes, puertos. En el caso de servicios que tienen que permanecer operando, como son los de la banca, como son los de electrificación, gas, también deberíamos considerar alimentación como servicios esenciales. Tenemos que tener estrategias para poder alimentar a nuestro equipo de trabajo durante la estrategia de recuperación. Igual debemos conocer las características y cantidades. Luego tenemos que ver cuáles son nuestras partes interesadas, los organismos de seguridad, bomberos, defensa civil, policía, hospitales, los representantes comunitarios, quiénes son esos representantes comunitarios que se estarían organizando para poder dar respuesta a los requerimientos de su comunidad y en consecuencia también ayudarnos a nosotros como parte de su comunidad. Socios, cuáles son los socios de negocio que tendrían que estar informados sobre la situación de la organización, qué tipo de información va a salir para ellos, los proveedores, cuáles son los proveedores que debemos nosotros llamar, que debemos contactar en esta situación y cuál va a ser la estrategia para el suministro de sus bienes y servicios, y los clientes para que los clientes estén enterados de la situación en la que nos encontramos. Para ello necesitamos una identificación, nombre, apellido, razón social, el contacto, quién es, cómo me contacto con él, por teléfono, por WhatsApp, si es que sigue operando, por correo electrónico, si es que sigue operando, los diferentes canales de comunicación que podamos tener. Entre mayor canales de comunicación tengamos, mejor. Y la ubicación física es importante porque cuando hay un evento disruptivo nosotros no sabemos en qué condiciones se encuentran nuestras partes interesadas. Puede ser que ellos tengan que haberse mudado a su centro alterno. Entonces, me dice el proveedor, nosotros ya no podemos operar dentro de nuestra sede principal, vamos a nuestra sede alterna. Entonces, yo tengo que tener contacto con él en esa sede alterna. Bien. ¿A qué eventos disruptivos nos tendríamos que estar sometiendo? Por ejemplo, tenemos desastres. Esto no es exhaustivo, es decir, aquí no están todos, aquí están los principales o los que hemos detectado en esta región del mundo. Estamos los hidrometeorológicos, que son huracanes, inundaciones, tormentas, sequías, nevadas, granizadas. Desastres tecnológicos, que son explosiones, radiaciones, ciberataques. El ciberataque es uno de los más comunes. De hecho,
según la OIM, tenemos como los ciberataques como uno de los riesgos más importantes que se han sostenido en la última década. Los desastres sanitarios ecológicos como incendios forestales, incendios urbanos, contaminación y lluvia ácida. En los incendios forestales en Chile tenemos reciente data de un incendio importante que han ocurrido en 2 años consecutivos, que han afectado a comunidades, a proporciones de comunidades importantes. En incendios urbanos tenemos, por ejemplo, el caso del incendio de la iglesia de Notre Dame. En desastres geológicos tenemos sismos, tsunamis, actividad volcánica y flujos de lodo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de La Guaira en Venezuela, tenemos la vaguada de 1999, que fue uno de las catástrofes más importantes del siglo pasado. Y tenemos también desastres socio-organizativos como terrorismo, sabotaje, accidentes aéreos y marítimos y concentración de masa. En este caso, por ejemplo, en Francia encontramos las manifestaciones de los chalecos amarillos. Esto puede eventualmente cerrar las instalaciones de los lugares donde ellos hacen sus manifestaciones, por lo tanto debemos tenerlo en cuenta. En el caso del terrorismo, nuestra región, específicamente Sudamérica, pues ya hace un tiempo no tenemos manifestaciones de grupos terroristas. Sin embargo, esto es un aspecto latente. En Europa, pues ha sido de mayor recurrencia. Sin embargo, el silencio que hemos tenido en Latinoamérica, a mí particularmente me preocupa, y deberíamos hablar no solamente de terrorismo, sino de ciberterrorismo, ¿sí? Y bueno, eso es un tema que nos llevaría muchas horas más de trabajo, pero lo deberíamos considerar. Acá tenemos los eventos disruptivos, y lo menciono porque esos eventos disruptivos nosotros tenemos que valorarlos en niveles de riesgo, alto, medio, bajo, dependiendo de las probabilidades de ocurrencia. La probabilidad de ocurrencia no deberíamos basarnos en eventos anteriores. Por ejemplo, acá en Chile, específicamente en la región de Concepción, se encontró que hace poco había una especie de tornado, se le llamó tromba, pero vamos, que en Chile no es muy común que se den esta clase de fenómenos, pero ocurrieron. Entonces, ojo, basarse en la experiencia previa solamente no es suficiente. Tenemos que hacer un análisis más extenso de cuáles son los eventos disruptivos probables que pueden ocurrir en nuestro entorno. Tenemos que analizarlo por impacto desastroso que pueda amenazar el cierre de la empresa, muertes, lesiones múltiples. Es probable, daños leves que afectan las operaciones, lesiones múltiples, o poco probable, de impacto bajo, que es poco probable, daños insignificantes o lesiones leves. Esto lo metemos en matrices que nos va a explicar más adelante Jessica, y nos va a permitir determinar cuáles son los riesgos más importantes. Luego encierro estas 3 etapas en una sola, porque finalmente son las que nos van a permitir ejecutar el plan de continuidad, el cual tiene 2 etapas relevantes. Una es cuando ocurre el evento disruptivo, que va a tener fases de rescate y evacuación, confirmación segura de los empleados, y partes interesadas que están dentro de las instalaciones, confirmación segura de los desplazamientos de los empleados, que sabemos que ya se encuentran en lugar seguro y que incluso pueden ir a un centro alterno, estabilizar la situación y prevención de un segundo daño. Por ejemplo, en el caso de los terremotos siempre tenemos réplicas. En el caso de los incendios, eventualmente pueden incidir nuevos conatos de incendio, por lo tanto tenemos que ver que no haya una repercusión. Encuesta de daño, hacer un análisis de cuál es el daño, que si podemos utilizar la sede principal, si podemos utilizar la sede secundaria, y la protección de bienes, ¿sí? Fíjense que debemos empezar siempre por las personas y luego los bienes, ¿sí? Este orden es muy importante en un plan de continuidad de negocio. Luego se pone en marcha la estrategia de recuperación, que para la estrategia de recuperación debemos tener una tabla como esta, que en el caso de ISOTools se hace el llenado automático de todos estos elementos. Debemos conocer cuáles son cuáles son los recursos, cuál es el objetivo que perseguimos, qué hacer, cuáles son las acciones que se deben tomar, los tiempos límites, si es inmediatamente, si es dentro de un día, una hora o
un mes, una semana, todo depende de los RTO, y a mediano, a largo plazo, qué es lo que se debe hacer, las acciones que se deben hacer en ese tiempo. También debemos generar quiénes son los responsables de ejecutar cada uno de estos planes. Bien, esto es simplemente un formulario que se debe llenar con la información que teníamos previamente derivada del DIA y el RA. Bien, esto es la confirmación de la conformación del equipo de trabajo, donde vamos a tener una serie de miembros, quiénes son sus líderes y sus sustitutos, qué análisis y planificación van a hacer, qué información deben recolectar, cómo deben operar cada uno, debemos tener a qué departamento pertenecen, cuál es el número de teléfono y correo y todos los medios de comunicación que tengamos disponibles, los criterios para la movilización, en dónde nos vamos a movilizar, dónde nos vamos a encontrar, cuál es nuestro centro alterno, cuál es la condición de nuestro centro alterno para poder utilizarlo. Los lugares de encuentro tenemos que ordenar, y en este caso nosotros ponemos en orden de prioridad 1, 2 y 3, porque normalmente, por ley, nos exigen tener 1, pero es que ese 1 puede estar inhabilitado precisamente por las condiciones en las que se encuentra el entorno. Bien, entonces deberíamos tener 2 centros de reunión o de encuentro alterno que podamos clasificar por prioridad. ¿Bien? Luego que tengamos esta estrategia de recuperación, vamos a tener un proceso de mejora continua. Para el proceso de mejora continua, lo primero que tenemos que hacer es ejecutar nuestro plan de mantenimiento de instalaciones y equipos. Esto es muy importante. O sea, no solamente para la productividad, sino para asegurar que cuando nosotros vamos a utilizar esos equipos en condiciones un poco más exigentes que las normales, estén a tope, estén bien estructuradas, y además que también nosotros tengamos equipos alternos que tengan la misma capacidad o una capacidad similar. Por ejemplo, detalles como si tenemos un centro alterno solamente para poder atender al cliente y necesitamos nuestros computadores para ello, pues conozcamos cuáles son las claves de acceso para los computadores que se encuentran allí y cuáles son las claves para la comunicación vía internet, tener elementos para comunicación vía internet que sean portátiles, por ejemplo. Y finalmente en el mantenimiento también debemos hacer pruebas, y las pruebas deben ser físicas. Nosotros tenemos 2 tipos de pruebas, lo que son simulaciones y simulacros. Las simulaciones son importantes porque eso nos permite estudiar cuáles son los RTO y los MTDP, pero los simulacros, es decir, ir a la práctica, ir a hacerlo, es lo que nos va a permitir saber cuáles son las conductas que adoptan las personas en un eventual evento disruptivo. Bien, a continuación va Jessica a explicarles cómo funciona ISO Tools, cuál sería nuestra propuesta para poder elaborar planes de continuidad de negocio, haciendo un soporte de todos estos análisis que les mostré anteriormente. Muchas gracias.